¿Sabes que tu hijo, el que acaba de nacer, o el hijo que todavía no nace, va a seguir pagando una deuda que nos empalmó y que nos dejó Ernesto Zedillo? Aquí te lo cuento. Ay, Zedillo, Zedillo, Zedillo. ¿Qué chingados tienes que estar opinando de aquí de lo que sucede en México? Allá estabas bien en Estados Unidos, calladito, calladito. Recuerda que para hablar de la gente tienes que tener la pinche cola corta y tú tienes la cola más larga que un chingado zorro. Así que mejor no le muevas y regrésate por donde veniste, me cae. Apuestas a que las nuevas generaciones no te conocen, a que no saben qué es el Fobaproa, a que no saben qué pasó hace 30 años. Pero mira, para eso existen las redes sociales y para eso existen la memoria histórica. Pero los que nacimos en los 70s te conocemos, ahora sí que como dice la canción, te conozco bacalao aunque vengas disfrazado. Para todos aquellos que nacieron después del 95 y que no saben de lo que se trata el Fobaproa, voy a tratar de explicarles conforme a mi opinión, a mi punto de vista y a lo que recuerdo, porque ustedes deben de comprender pues, que no soy historiador, que no soy periodista, pero de acuerdo a algunas cosas y sé más o menos cómo sucedieron. Para que tengan memoria histórica, chamacos, esa chaviza, para que se acuerden y no vuelvan a cometer los mismos errores. Pues resulta que una buena vez hubo un brillante y notable presidente llamado Ernesto Zedillo Ponce de León, que tuvo la brillante y conveniente idea de rescatar a la banca, de rescatar a los bancos, a los banqueros, a los poderosos y hundir paralelamente al país en la pobreza por generaciones y décadas. Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México de 1994 al año 2000 y ahora paladín de la democracia y abanderado de la derecha conservadora aquí en México, no tuvo compasión y mucho menos vergüenza para hacer lo que hizo este hijo de la jigurria. Tal vez a muchos no les interese saber lo que sucedió, pero debo decirles que debemos recordar la historia política de este país para identificar el gatopardismo, para identificar a los que ahora se erigen como paladines de la democracia, defensores de la verdad, y desenmascararlos, además de no permitir que una cosa como estas vuelva a suceder en la historia de este país. El Fondo Bancario de Protección del Ahorro, mal llamado Fobaproa, ahora llamado IPAB, Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Estos guantes piensan que somos tontos, nada más cambiaron las palabras, cambiaron el Fobaproa por el IPAB, para que a la gente y a las nuevas generaciones se les olvide qué fue lo que sucedió. Bueno, pues este Frankenstein salió y nació en 1990 con el padre del neoliberalismo, Carlos Salinas de Gortari. Sí, ese, el innombrable, el orejoncito, ese. El famosísimo Fobaproa nació en 1990, pero cobró notoriedad en 1995, después del gravísimo error de diciembre, que ustedes lo deben recordar también. En 1994 el peso se devalúa frente al dólar a un 300%, lo que ocasiona una grave inflación y una grave disminución del capital en los bancos, dando lugar al famosísimo error de diciembre. Pero esto de la devaluación ya lo sabían, incluso los mismos del gabinete dejaron libre la fluctuación del peso a sabiendas que el peso se iba a devaluar frente al dólar. ¿Qué hizo Zedillo? Les avisó a sus amigos más cercanos, a los empresarios más poderosos, a los que las financian las campañas, al PRI y al PAN, les avisó que se iba a devaluar el peso. ¿Y qué hicieron estos? Sacaron su dinero, compraron dólares, se llevaron el dinero de México y hubo una inflación todavía más y superior. Y hubo una inflación todavía más grave y una crisis económica tal que tuvo que entrar ese Frankenstein del que estamos hablando, el famosísimo Fobaproa. Para 1995 se aplica el Fobaproa, es decir, se rescata a los bancos con dinero público. Esto tras la crisis de 1994, que ellos mismos propiciaron. Con el pretexto de evitar una crisis financiera mayor, absorbieron las deudas incobrables de los bancos a cambio de nada, no les pidieron nada a cambio. ¿Quiénes fueron los que se beneficiaron con esta acción? Según Zedillo, los verdaderos beneficiarios iban a ser los ahorradores. ¿Ustedes creen? Según Zedillo, los segundos beneficiarios iban a ser los deudores que no tenían forma de pagar. O sea, Zedillo pensó en la gente que tenía su dinero ahí, en la gente pobre, en la gente que con esfuerzos había comprado su casa, su auto, había puesto sus negocios. Zedillo pensó en esa gente. ¿Cómo vamos a ser mal pensados de que él pensó en los banqueros, en los grandes empresarios, en sus grandes amigos, que le donaban, que le aplicaban para sus campañas? No, eso solamente está en nuestra mente chaira y en nuestra mente de izquierda. Los bancos y empresas beneficiadas, por decir solo algunos y que son públicos, fueron Banca Unión,
Banca Cremi y de Carlos Cabal Peniche, auspiciador de las campañas de Colosio, Cedillo y Madrazo Pintado a la gobernatura de Tabasco. Grupo Financiero Serfín, Bancrecer, Banca Confía de Jorge Lankenau Rocha, Banco del Atlántico, entre otros. Además, muchos de estos bancos, luego de ser salvados por el Fobaproa, fueron vendidos, haciendo aún más ricos a los dueños. ¿Y a poco creen ustedes que pagaron impuestos por esas ventas? Pues claro que no, pues eran amigos. Amigos de las mismas ratas, priistas y panistas, ¿cómo iban a pagar impuestos? Además, otros personajes políticos beneficiados del Fobaproa fueron Vicente Fox, Salinas Pliego, Carlos X González Padre, Carlos Han Ron, expuestos recientemente en las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto es público. Así que solo faltaba la cerecita del pastel, el colofón. En 1988 se consumó el atropello más grande de la historia moderna de México, el famosísimo rescate bancario, el Fobaproa. El 12 de diciembre de 1998, con 325 votos priistas y panistas a favor y 159 votos en contra, se aprobó el robo del siglo. Con la hipocresía y doble moral de salvar a los ahorradores y no entrar en una crisis aún más profunda, el presidentísimo Cedillo le pareció una muy buena idea condenar a millones de mexicanos a la pobreza y a perderlo todo, desde sus negocios, sus automóviles, sus empresas, por las altas tasas de interés que estaban en ese momento. ¿Con tal de salvar a quién? ¿A los ahorradores? No, amigos, a los mismos banqueros. Cedillo, en su sabiduría superior, adquirida en la Universidad de Yale, decidió embargar al país, rescatar a los banqueros y hundir al pueblo de México. Voy a tratar de resumir estos tres hechos que van de la mano: la crisis del 94, la aplicación del Fobaproa en 95 y la legalización en la Cámara de Diputados en 1998 de una manera más clara y más concisa. ¿Qué pasó con el Fobaproa? Cuando estalló la crisis en 1994, muchas personas y empresas dejaron de pagar sus préstamos, créditos hipotecarios, empresariales, tarjetas de crédito, etc., lo que provocó una enorme cartera vencida en los bancos. Muchos bancos estaban al borde del colapso. Si quebraban, millones de personas podrían perder sus ahorros. Para evitar esto, el gobierno de Cedillo intervino. A través del Fobaproa, el gobierno tomó los créditos incobrables, cartera vencida de los bancos, y los compró con dinero público, tuyo y mío. Es decir, dinero de los contribuyentes, o sea, dinero del erario del Estado, que proviene obviamente de los impuestos que todos pagamos. En lugar de que los bancos absorbieran sus propias pérdidas, esas deudas se convirtieron en deuda del gobierno, o sea, deuda de todos los mexicanos. Fue como decir, los bancos no pueden cobrar esto, entonces lo paga el pueblo. ¡Cuánta bondad de veras de este Cedillo! En 1998 se aprueba en el Congreso que esta deuda pase oficialmente a ser deuda pública. Así nace el IPAP, que reemplaza al Fobaproa como nuevo organismo encargado de proteger los ahorros bancarios. Así de fácil actuó Ernesto Cedillo. Ahora, ¿con qué descaro quiere venir a dar clases de democracia? Eso sin contar la venta de los ferrocarriles, la matanza de Acteal, de Aguas Blancas, y ahora recientemente los audios de su esposa Nilda Patricia, coludida con el crimen organizado. Eso también es público, no lo estoy inventando. Pero ojo aquí, no olvidemos que algunos que están ahorita en la 4T también votaron a favor de ese Frankenstein del Fobaproa. Ahí le van solo cuatro personas aquí le van. Ignacio Mier Velasco, vicecoordinador de Morena en el Senado de la República. Javier Corral, el entonces legislador del Partido Acción Nacional. Javier Corral es otro de los que figuran entre los que apoyaron el proyecto del Fobaproa. Miguel Ángel Navarro Quintero, otro de los nombres en la lista es Navarro Quintero, actual gobernador de Nayarit por el partido de Morena. Patricia Armentaris, que de 1988 a 1994 se desempeñó como asistente del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en 1995 como vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Así que tuvo mucho que ver también. Que no se quieren lavar la mano ahora estos cuatro morenistas. Así que, amigos, no todos los que están en Morena en este momento son blancas palomitas. No olvidemos que puede haber muchos traidores y que se pueden estar cocinando muchas traiciones en estos momentos. No quiero mencionarlos por su nombre, pero ahí está Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y los que se pueden seguir acumulando. También Adán Augusto López, que no les tengo mucha confianza que digamos. Pero aquí surge la pregunta, amigos, ¿se pudo haber solucionado ese problema de la crisis bancaria de otra manera? Pues claro que sí, amigos. ¿Por qué Ernesto Cedillo Ponce de León rescató a los bancos con dinero público sin recibir nada a cambio? Pudo haber tomado acciones de los bancos, pudo haber nacionalizado brevemente la banca mientras estos se recuperaban. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque la banca estaba o había sido reprivatizada apenas hacía algunos años. ¿Cómo se iba a ver que México iba a nacionalizar los bancos? Esa no es la idea del neoliberalismo. El neoliberalismo es privatizar todo, no nacionalizar nada. Entonces, ¿qué dijo? No.
Eso se va a ver mal en el exterior, mejor en fino a todos los mexicanos. Es decir, Ernesto Zedillo pudo haberles exigido acciones a cambio de dinero público a todos los banqueros. Pudo haber tomado el control parcial, digamos, si no querían nacionalizar toda la banca, por lo menos parcialmente, por un periodo de tiempo. ¿Para qué? Para que estos bancos pudieran recuperarse y ponerse al corriente. El Estado hubiera podido vender esas acciones y hubiera podido recuperar lo invertido. Así, el rescate hubiera sido una inversión del pueblo y no una deuda eterna. Y esto se pudo haber hecho claro porque se hizo en Estados Unidos y también se hizo en Suecia. Hay dos ejemplos mundiales que hicieron esto, amigos. Por ejemplo, en Estados Unidos en la crisis del 2008, el gobierno estadounidense rescató a los bancos y a todas las aseguradoras, pero compró acciones preferentes. Cuando los bancos se recuperaron, devolvieron el dinero con intereses y el gobierno incluso ganó dinero. En Suecia, en los 90s, también tuvo una situación muy parecida a una crisis bancaria. El Estado nacionalizó temporalmente la banca, rescatándolos, los saneó y luego los privatizó otra vez. De esa manera recuperaron el dinero y el pueblo no tuvo que ser el sacrificado. Así que amigos, que no venga ahorita Ernesto Zedillo a decir que es el paladín de la democracia. Tiene la cola más sucia que un pinche cochino chiquero. Nos vemos en el siguiente video, amigos chairos, y recuerden que si les vienen a contar que soy charo, que soy naco, que soy chinto, díganles que yo se fui.